En la clase de hoy de la Academia Aprende y Emprende vamos a trabajar un poco de química. Vamos a ver concretamente el tema de equivalente a segundo de ESO, de estados de agregación de la materia. Vamos a ver en más profundidad las leyes de los gases, las principales leyes de los gases, siendo la de Boyle-Mariotte, ley de Charles y ley de Gay-Lussac. Vamos a hacer un ejercicio concreto sobre una de esas leyes y sobre todo lo que quiero enfocar esta clase de hoy es intentar dar a entender cuándo toca hacer una ley o toca hacer otra. Porque veo en clase mis alumnos que muchas veces pues, tienen esa duda, ¿no? Se enfrentan a un problema y no saben, Carlos, no entiendo por qué aquí hay que hacer la de Gay-Lussac. Pensaba que era la de Boyle, tal. Entonces voy a intentar enfocar más bien el vídeo de hoy, la clase de hoy, por ahí. Dejar claro, es muy sencillo realmente, pero voy a intentar dejarlo claro cuándo usar una, cuándo usar otra. Y una vez que eso lo hayamos entendido, pues hacemos un ejercicio en concreto básico, ¿vale? Así que nada, también decir que este tema, pues como siempre digo, es un tema, es un ejercicio que suele caer bastante en los exámenes y bueno, es importante que controlemos bien porque es pregunta casi segura. Así que nada, vamos a por ello. Bueno, aquí en la pizarra he puesto ya las tres leyes principales de los gases, siendo la primera la ley de Boyle-Mariotte, en la que dice que trabajando a una misma masa de gas y trabajando a temperatura constante, la presión en unas condiciones iniciales multiplicada por el volumen en esas condiciones iniciales debe coincidir, debe ser constante, es decir, debe coincidir con una presión 2 por un volumen 2 en un segundo instante, ¿no? Una segunda condición. Siempre que trabajemos, insisto, a temperatura constante, ¿vale? En segundo lugar, he puesto la ley de Charles, en la que dice, pues, trabajando una misma masa de gas, en este caso trabajando en unas condiciones de presión constante, pues la relación directa entre volumen y temperatura debe coincidir con volumen y temperatura, ¿no? Volumen y temperatura debe ser constante. Y en el último caso, ley de Gay-Lussac, aquí donde trabajamos a volumen constante, en un recipiente que es constante en todo momento, no cambia ese tamaño de recipiente. Y en este caso, pues presión y temperatura, el cociente entre presión y temperatura debe permanecer constante, ¿vale? Decir que en el momento en que trabajamos con gases, pues entra en relación directa, ¿no? Es muy importante entender que trabajamos con presiones, volúmenes, temperaturas, ¿vale? Y una masa concreta de gas. En este caso, para estas tres leyes iniciales que se estudian en segundo de ESO, pues trabajamos para una masa constante de gas, siempre la misma masa, ¿vale? Y solo vamos variando las condiciones que tenemos aquí. Una forma rápida de memorizar, entre comillas, por decirlo así, es que en el momento que aparece temperatura, pues aparece fracción, ¿no? Aparecen cocientes. En este caso la temperatura siempre va abajo en el denominador. Si no aparece temperatura, es decir, si trabajamos a temperatura constante, P por V multiplicamos, ¿vale? Siendo esa la ley de Boyle-Mariotte. Importante también entender, voy a aprovechar para ponerlo, que la presión, bueno, pues normalmente se trabaja en atmósfera, el volumen pues, se puede trabajar desde litros a metro cúbico, en fin. Y la temperatura es muy importante que entendamos que siempre hay que trabajar en Kelvin, ¿vale? Siempre. La presión, bueno, podemos trabajar en atmósfera, podemos trabajar en pascales, milímetros de mercurio. He puesto atmósfera como que es la unidad principal, ¿vale? Pero es verdad que según el ejercicio pues podemos trabajar con una u otra. Pero la temperatura es siempre en Kelvin, ¿vale? Si nos dan grados centígrados, pues le sumamos 273 Kelvin. Imagino que eso ya os lo habrán comentado en clase, ¿vale? Pero bueno, lo recalco por si las moscas. Y a partir de aquí, pues, muy sencillo. ¿Cómo saber si uso una, uso otra? Pues, según los datos del enunciado, pues me tienen que dar una combinación de estos parámetros, de presión, de volumen, de temperatura, en unas condiciones y en otras. La que cambie o la que me pregunte, pues esa es la que usaremos. Si hay una que no cambia, que permanece constante, pues eso también me hace indicar la que estamos trabajando. Por ejemplo, sin ir más lejos, vamos a hacer un ejemplo de ejercicio con unos datos inventados y vamos a intentar entenderlo, ¿vale? Y sobre la marcha también voy añadiendo un poco más de conceptos teóricos que son importantes que tengamos en cuenta. Por ejemplo, un ejercicio nos dice que tenemos unas condiciones de una presión, por ejemplo, de 2 atmósferas, un volumen de 10 litros y a una temperatura de 25 grados centígrados. Que bueno, lo pasaríamos a Kelvin y listo, no hay problema. Y luego nos está diciendo que tenemos una presión 2, por ejemplo, de una atmósfera, la mitad.
Nos están preguntando por ese segundo volumen y nos están diciendo que la temperatura en las segundas condiciones sigue siendo de 25 grados, ¿vale? Entonces, después de haber leído el enunciado, de haber anotado los datos como he hecho yo aquí en azul, en la pizarra, nos paramos un segundito, lo leemos bien y vemos. Presión 2 atmósferas. La presión 2 cambia, ¿vale? Entonces, ya estoy trabajando con unas presiones distintas, por lo tanto, o es Boyle o es Gay-Lussac. Descarto la de Charles, ¿por qué? Porque la de Charles trabaja presión constante. Y vemos que luego hay un volumen 1 de 10 litros y un volumen 2 que me lo preguntan. Digo, vale, si la presión cambia y me están preguntando un nuevo volumen, pues por fuerza tiene que ser la ley de Boyle, Boyle-Mariotte. Pero es que además, para más Henry, me están diciendo que la temperatura permanece constante. Pues esa, la de Boyle-Mariotte, la que trabaja a temperatura constante, ¿vale? Así que claramente tendré que trabajar con esta fórmula, con esta expresión de la ley de los gases, ¿de acuerdo? Pues es aplicable a cualquier combinación de datos. Carlos, pero es que tú lo has puesto muy fácil porque los datos me los has dado escritos. No pasa nada, un problema al final te va diciendo los datos, te va diciendo, tenemos una presión de tantas atmósferas, de tantos pascales o de tantos milímetros de mercurio. Entonces, si me dan ese dato, esa unidad, ya sé que es presión. Que luego me hablan de volumen, pues también me darán unas unidades en las cuales yo asociaré a volumen. Y así con todas, ¿vale? De verdad es muy sencillo, es más sencillo de lo que realmente nos creemos que pueda ser. Una vez que tenemos eso, pues ya procedemos a hacerlo, ¿vale? Más cosas a tener en cuenta, que quiero dejarlo todo claro en este vídeo, no quiero que se me demore mucho, pero quiero que queden todas esas cosas claras. Muy sencillo. Si presión y volumen es constante, y esta combinación constante está multiplicando, esta relación de Boyle-Mariotte es inversa. ¿Qué significa? Que si la presión aumenta, para que esta igualdad se mantenga, el volumen debe disminuir de manera proporcional, ¿vale? Es inversa. En cambio, la ley de Charles y de Gay-Lussac, al ser un cociente, al ser una división, es una proporción directa, ¿vale? Si el volumen aumenta, para que esta igualdad deba mantenerse constante, deba mantenerse fija, esta temperatura también debe aumentar en parte proporcional. Y exactamente igual aquí, si la presión disminuyese, la temperatura debe disminuir, ¿vale? Inversa, directa, directa. Eso ya nos va a dar una pista de lo que aquí va a ocurrir. Ley de Boyle, presión 1, 2 atmósferas, por volumen 1, 10 litros. Presión 2, 1 atmósfera, volumen 2, incógnita, ¿vale? Para que esto se mantenga constante, si la presión ha disminuido a la mitad, el volumen debe ser el doble, porque es inversa, ¿vale? Si despejamos, básicamente 2 por 10, 20, sabemos por matemática que el 1 pasaría dividiendo, lo voy a poner, no hace falta, pero lo voy a poner para que tengamos un ejemplo. Vemos cómo esto da 20. ¿Qué unidad? Pues muy sencillo. La presión estaba en la atmósfera, que no lo he dicho, aquí también está en atmósfera, no hay que cambiarla, ¿vale? Si una llega a estar en atmósfera y otra llega a estar en milímetros de mercurio, pues la cambiamos, ¿vale? Haré otra clase, otro vídeo con todos los cambios de unidades, factores de conversión y demás, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, pues si el volumen 1 estaba en litros, pues por fuerza el volumen 2 debe estar en litros. Y como vemos, si la presión 1 se ha reducido a la mitad, el volumen 1 respecto a, o sea, el 2 respecto al 1, perdón, debe ser el doble. Así que esto sería un ejemplo de ejercicio de leyes de los gases para el curso de segundo de la ESO, y así seguimos un poco con la serie esta de ejercicios de física y química de segundo de la ESO, en el que trabajamos las leyes de los gases. He intentado dar un poco a entender cuándo usar una u otra, que es tan sencillo como leer bien los datos. Siempre tiene que haber uno que me cambie y uno que permanezca constante. Si no me dicen constante, simplemente fijarme que la que está cambiando aquí es la presión y lo que me pregunta es el volumen. Por lo tanto, ya me están diciendo que use la ley de Boyle-Mariotte. Así que simplemente es fijarse en eso, ver cuál cambia, cuál me piden, y así usaré una u otra. Bueno, decir que en curso próximo, tercero, cuarto, estas leyes pues avanzarán un poquito más, viendo la ley de los gases ideales y demás, pero bueno, me estoy centrando en esta serie de segundo de la ESO, en la que trabajamos con estas leyes, ¿vale?
Así que nada, espero que hayas entendido un poquito mejor este tipo de ejercicio, que como digo, es casi fijo en los exámenes, así que importa que lo entiendas. De no ser así, por favor, háznoslo saber en comentarios, que estaré encantado, bueno, pues, de recalcarlo un poco más, de hacer otro ejemplo, otro ejercicio, que me pregunten, lo que sea. Si te ha gustado, pues por supuestísimo, dale like, porfa. Y nada, suscríbete si aún no lo has hecho, y nos vemos en el siguiente vídeo de la Academia Aprende y Emprende.